Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver aquí en pantalla, habéis elegido vosotros, como siempre hacemos en Código Trading, que el día anterior al directo elegís el tema que queréis que toquemos. Pues ha quedado ganador cómo operar acción del precio Forex, curso de acción del precio. Así que nos vamos a centrar en profundizar un poco más en la acción del precio. Doy la bienvenida a todos los que os vais conectados. Si queréis que os salude, podéis escribir en el chat. Si estáis viéndolo en diferido, os invito también a comentar en los comentarios cualquier cosa que queráis que os aclare, cualquier duda, lo que queráis. Y aprovecho para saludar a Nuria, que ha sido la primera en escribir, que dice que buenas tardes, que está aprendiendo con las explicaciones y da las gracias. Bienvenida Nuria. También Chico Cool, que dice que ya está listo para empezar. Pues vamos ya a empezar. También Tony, que manda una buena tarde desde Andorra. Bienvenido Tony. También Alberto, que dice buenas tardes. Max Studios, saludos. Y Gustavo, que también manda saludos. Ahora mismo está escribiendo Arlinson, que dice buenas tardes desde Colombia. También Narem, que dice que le salude. Pues saludos para Narem. Y Jai Alba, que también nos manda saludos. Bien, pues vamos ya a irnos a lo que es el gráfico y vamos a ver cómo se opera acción del precio. Entonces, primero de todo, un pequeño apunte. ¿Qué es acción del precio? Acción del precio significa que nos basamos únicamente en el precio, solo analizamos el precio, no tenemos en cuenta ningún otro indicador, no tenemos medias móviles, no tenemos volumen, simplemente nos basamos en el precio. Es mucho más simple y si se aplica bien la acción del precio funciona muy bien. Saludos también a Narem, que ahora comenta que es de República Dominicana. Pues encantado de que haya gente de todo el mundo aquí aprendiendo trading. Y bien, estamos en un punto muy interesante porque acaba de dar un cambio. Entonces, ¿cómo sabemos que ha dado un cambio? Pues si trazamos la secuencia de altos y bajos, veremos que los puntos más relevantes son estos dos. Y me diréis, ¿y qué es una secuencia de altos y bajos? Pues una secuencia de altos y bajos es el hecho de que los puntos más altos que generan un extremo, si os fijáis, esto va desde este punto, sube hasta aquí. Después, hasta que no se supera nuevamente este punto, no tenemos un nuevo bajo en esta secuencia, que es este de aquí. Entonces, en el momento que ha existido esta secuencia bajista, que se tiene que empezar como mínimo con un 1-2, también podríamos encontrar una secuencia más micro aquí dentro, como podéis ver, pero ahora nos fijamos más en la más macro. Pues en el momento que existe este ya tenemos un nuevo SAP, que si es roto significa que vemos un cambio. Al primer momento que hay una rotura, simplemente aquí veníamos bajistas y cuando rompe para arriba nos ponemos duales. Pero no es hasta que confirme dando una microestructura y supere otra vez este punto que ya iremos solo en la nueva tendencia. Entonces, aquí podemos verlo en bajista. Lo que vamos a hacer es que, como el título de hoy es cómo operar acción del precio, voy a ir haciendo el análisis de acción del precio y al mismo tiempo operando un poquito, de tal manera que será pues acción del precio. Voy a darle peso a lo que es el análisis tendencial, lo que es la parte más de acción del precio, pero también vamos a operar. Entonces, saludos también a Editec, a Fernando desde Colombia, también mando saludos a Álvaro desde Conil de la Frontera, bienvenido. Y bien, y Chico, que es de México, también manda saludos desde México. Vale, ahora que ya empezamos a ser unos cuantos en el directo, vamos a ir ya más al grano.
y acaba de marcar un cambio, pero estamos duales. Entonces voy a trazar todo el tiempo lo que es lo más importante, que es el SAP. ¿Para qué trazo también la línea de tendencia? Pues si podríais preguntar, si cuando me ha roto la línea de tendencia no me he cambiado la tendencia, me espero a que me rompa el SAP, porque muchas veces el precio simplemente cambia la velocidad y por eso rompe la línea de tendencia, pero no es que realmente cambie la tendencia. Entonces os ayuda principalmente a ver la dirección. Como la línea de tendencia es bajista, estamos bajistas. Si se nos confirma el cambio, vamos a ver, de momento no, ahora estaríamos entrando en cualquier dirección. Mira, aquí nos acaba de dar una entrada. Estamos duales, en la zona alta no dio entrada, pero ahora mismo acaba de dar esta entrada. Me diréis, ¿y por qué aquí hay una entrada y antes no? Pues porque aquí hay una rotura de un nivel. Entonces lo que os he hablado yo del SAP, que me fijo en esta secuencia de SAP para detectar si hay un cambio, también hay un SAP que es más micro, que ese no me sirve para cambiar de tendencia, pero os lo voy a trazar. El SAP más micro genera un montón de extremos. Entonces todos estos extremos, todos estos puntos donde gira el precio, son niveles. Por lo tanto, si en uno de esos niveles yo puedo ir trazando, cuando son arriba se llaman resistencias, cuando son abajo se llaman soportes. Si en uno de esos niveles, como sucede aquí, que hay un nivel, aquí tendríamos otro, pero aunque estemos duales, este otro no era válido. ¿Por qué? Porque no es suficiente que rompa el nivel y se dé la vuelta, porque el gatillo de entrada es el cambio de color, sino que además le pido que esté girando entre el 105 y 150. Eso lo trazo con el FIBO. Estos son los niveles, que no es el FIBO genérico, tengo estos niveles puestos. Entonces cuando gira entre 105 y 150, tomo la entrada aquí, pues el precio ya supera incluso el 200. Por lo tanto, este nivel ya no es válido. Pero ¿qué sucede en este nivel de aquí abajo? Sucede que si trazamos el Fibonacci, sí que nos está cumpliendo. Entonces, la estrategia tiene muchos matices y hoy quiero centrarme más en lo que es la acción del precio, el lenguaje que tiene el precio, y no tanto en la estrategia. Si queréis aprender con más profundidad, porque en este vídeo pues me voy a centrar más en la parte de análisis técnico, recomiendo ir a la web de Código Trading, y en Academia tenéis el curso gratuito. Entonces os dejo el link de la academia en el chat y también en pantalla. Y ahí tenéis un curso con 30 video lecciones donde vais a profundizar mucho más. Se va a explicar el tema del SAP profundamente, las líneas de tendencia, y si vais avanzando también ya el funcionamiento exacto de la estrategia código T. Bien, pues ahora mismo, como acaba de marcar un cambio y nos da una trampita, la vamos a tomar. Voy a ir a interés compuesto. Si queréis entrar a mercado, que es el caso, se pulsa aquí y esto sería a un lotaje fijo. Yo prefiero ir a un porcentaje del total de la cuenta, que en este caso hago el 2%. Nunca superéis ese porcentaje. Entonces, ¿cómo opero esta entrada? Pues marco un take profit en los cuerpos siempre que sea posible. Esto es a 491 y al doble de distancia, pues más o menos por aquí pongo el stop loss. Eso lo podéis hacer matemático o aproximado, Entonces al principio os recomiendo que vayáis matemático. Entonces, ¿cómo gestiono yo estas entradas? Pues si me supera este punto por cuerpos, muevo a empate el take profit, para intentar, si se me va en contra, salvarla en empate, y si ya me supera la mitad de camino entre la entrada y el stop loss, ya cierro la operación. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. De momento ya podríamos ir desplazando, gestionando la operación, por lo tanto estos niveles ya se descartan porque ahora ya hemos reducido el riesgo a extremo y nos acaba de dar take profit. Vamos a ver si
ya empezamos a notar los 10.102. Y aquí veis cómo la cuenta empieza a subir. ¿Qué ha sucedido? Que todavía no me ha confirmado el cambio. Estaría ahí a punto de confirmarnos el cambio. Entonces vamos a ver si ya confirma, porque ya es una zona un poco incómoda. De momento no ha confirmado, por lo tanto no ha superado este punto. ¿Se podría haber tomado trampa bajista aquí? Pues estando duales se podría haber tomado esta entrada bajista, pero se coló. O sea, es muy complicado estando en directo, estando al caso del chat y todo, que no se escape nada, y realmente por estrategia esta era una vela martillo, superaba este punto, simplemente como estaba más centrado en el análisis del precio, pues se escapó. En caso de haber entrado, pues hubiéramos entrado en este punto y, como podéis ver, no la voy a tomar porque me la salté, como podéis ver acaba en take profit. En este momento estaríamos en take profit. Entonces, vamos a ver un detalle. Estos niveles siempre me los borra, si borro uno me borra el otro. Vamos a ver un detalle muy importante que está muy bien en este momento en el que estamos. Os borro ya lo que es el análisis previo y veréis una cosa. Ahora, alguno podría pensar que este es el SAP, ¿no? Que si trazamos una línea de tendencia es esta y que la secuencia de altos y bajos es este punto, ¿no? El último SAP, porque el SAP ahora mismo estaría en este movimiento. ¿Qué sucede? Que esto es un error muy típico. Es muy típico que cometáis este error al principio. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de aquí no es un punto del SAP, tengo que borrar los niveles, porque no supera el anterior. O sea, para que este punto sea SAP, tiene que haber un alto por encima de este, cosa que no sucede, no llega a haber un alto por encima. Por lo tanto, como el último alto es este y el penúltimo es este, el SAP es este y este. O sea, el último SAP es aquí abajo. Por lo tanto, el que piense ya que con esta vela tan fuerte está cambiando, se está equivocando. De tal manera que si trazáramos bien la secuencia de altos y bajos, la LT nos dice que estamos alcistas, al juntar, perdón, sería más bien, lo había hecho bien, lo otro es muy micro, sería más este, no, sería este de aquí, y no dejo trazado la línea de tendencia porque solo es para que veáis bien la dirección, que no os despiste, y estaríamos aquí abajo de secuencia de altos y bajos. Y seguiríamos duales, ¿por qué? Porque no nos ha superado este punto. Sé que es un poquito ya avanzado el hecho de analizar de esta manera, mezclando ya con operar. Entonces, claro, como hoy nos trataba de cómo operar, tengo que ir un poco obviando cosas o dando por supuesto que las sabéis, pero ya os digo que en la Academia de Código Trading pues podéis aprender mucho más, o en el propio canal. Cositas. Estoy usando un software que, como podéis ver, he tirado adelante, he hecho la operación, estoy en H4, cada vela son 4 horas, y claro, no hemos tenido que esperar aquí un par de días, 2 días y medio, en que sucediera esta entrada, ni ahora otros 3 días hasta aquí. ¿Por qué? Porque estoy en un simulador que se llama Forex Tester 4. Para mí es el mejor patio de entrenamiento que hay, y si queréis el simulador Forex Tester 4, en la página web, en plataformas, lo podéis descargar en su versión demo, aquí abajo. Aquí tenéis un tutorial y aquí lo podéis bajar. La cuenta demo solo es de un mes de data. Si queréis ya una versión completa para poder operar muchos años y tener un gran backtest, un análisis del pasado profundo antes de poner un solo euro en juego, entonces también tenéis opciones de pago. Y en este link están por debajo del precio oficial. Así que el que quiera este software, que es el mejor patio de entrenamiento posible, que te va a permitir acelerar muchísimo más lo que es el llegar a tener una consistencia, unos resultados en el trading, pues ahí está. Porque si no,
es como alguien que está directamente jugando partidos. Si hacemos el símil del fútbol, el que se pone en una cuenta demo real está jugando partidos, y primero los buenos, los deportistas profesionales de élite, entrenan muchísimo y hacen un golpe cientos de veces, y esto te permite operar cientos de operaciones en un ratito. Vale, vamos a ver si se da la vuelta. Sí que se la dio, y ahora estaríamos en una posible entrada, porque esto es un nivel, y vamos a ver si nos cumple la pillada. Sí, pero un detalle importante es que sí que cumple la pillada, pero el tema de la fuerza no es claro en este caso. Entonces, como no tiene fuerza, ¿por qué no tiene fuerza? Pues porque yo le pido que en uno de los lados haya un solo movimiento o máximo dos. Si os fijáis aquí, pues sube con varios movimientos y baja con varios movimientos. Deberían ser todo velas del mismo color. En el caso anterior, a ver, que cojo otro color, en este caso subió en un solo movimiento. Si os veis, todas las velas son de un color, y la caída pues tuvo dos frenazos. Entonces aquí hubo un movimiento, aquí tres, por lo tanto en la de antes teníamos un lado con fuerza y otro lado sin fuerza. Solo que tenga fuerza a un lado es suficiente. Vamos a seguir, pero antes de nada quería hacer un poco de caso al chat, porque os he dicho que podéis preguntar, tanto en el chat si estáis en directo, como en los comentarios si ya estáis en diferido, porque este vídeo queda grabado como siempre. Entonces Christopher manda saludos desde Los Ángeles, California, también Ronnie desde Cuba, José Javier, que gracias por tus directos, dice, gracias a ti por asistir. Frederick, ¿qué broker usas, amigo? Saludos desde Ecuador. Pues mira, si quieres usar el mismo broker que yo, te puedes bajar una cuenta demo y probarlo totalmente gratis en este link que te dejo en pantalla. También te lo he dejado en el chat, y aquí puedes crear una cuenta demo de la mano, de mi mano diríamos, porque hay un vídeo donde lo explico paso a paso, y aquí abajo ya hay el link para crear la cuenta. Entonces, si te vas a este vídeo, te voy a enseñar cómo se crea la cuenta, y allí pues la puedes probar. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demos con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo, y lo puedes hacer en este link que te dejé. A ver, nos habíamos quedado con Frederick. José Lluc, que desde Barcelona saluda, bienvenido. Fernando, con esta secuencia muestra fuerza alcista. Así es, estamos todavía alcistas. Sebastián dice Dave amiguete, bienvenido Sebastián, también Tony. Lo del último SAP muy interesante. Es un error muy común pensar que este punto de aquí es el SAP sin que haya dado un nuevo alto de SAP. Entonces, importante encontrarnos el ejemplo, porque sé que es habitual. O sea, con los alumnos con mentoría que están en la academia, pues me encuentro mucho que confunden estos tipos de SAP. José Lluc dice, ¿por qué siempre haces los trades en 4 horas? Eso significa esperar la día siguiente como mínimo. Creo que es más normal hacerlo en 15 minutos. A ver, lo hago en 4 horas porque es mi temporalidad favorita, pero también tengo cuenta en 15 minutos y también en diario, o sea, tanto por encima como por debajo. La temporalidad que me da mejor resultado y mejor me funciona la estrategia es en H4. Entonces, es donde acostumbro estar la mayoría de días, pero hay muchos contenidos donde estoy en intradía o donde estoy incluso en temporalidades superiores, como diario. Dave, ¿uno podría decir que en este punto en micro estamos alcistas o seguimos diciendo que estamos duales? En micro estamos bajistas, o sea, en la micro tenemos 1, 2, un movimiento híbrido ya, ¿no? De 1 y 2, con un retroceso en el medio, de tal manera que como este alto no es capaz de... queda un alto más bajo y un bajo por debajo del anterior, creando una microestructura ya bajista. Y no tan micro, pero realmente el SAP de la tendencia estaría aquí abajo porque este no lo es.
De acuerdo. Saludos a Víctor desde Perú. Saludos también a Gino, que también desde Perú. ¿Puedo utilizar Forex Tester 4 en cuenta demo y aprender lo suficiente o necesito escalar a la versión de pago para poder aprender lo básico? A ver, puedes probar la versión demo, pero realmente si vas en serio te recomendaría que adquirieras la de pago, porque tener el último mes no da la seguridad que te da tener años para atrás backtesteados. Entonces puedes empezar sin gastar dinero, igual que con el curso que ofrecemos en la academia, que es el curso gratuito, pero ya si después vas en serio, pues ya es más interesante para ir a por todas, acabar teniendo una versión de pago de Forex Tester. Hay la versión básica de por vida, que es un solo pago y lo tienes para siempre, y es una herramienta sensacional. Y después ya también con las formaciones, si quieres dar un paso más y tener mentoría, también puedes ver los cursos con mentoría. Entonces os los voy a enseñar un momento y ya nos ponemos otra vez a continuar con la operativa. En la academia, que os vuelvo a dejar el link de la academia en el chat y en pantalla, tenéis las formaciones con mentoría, y aquí explica lo que incluye cada formación, que tienen clases en vivo, donde incluso en el VIP hay clases privadas, tanto en el Elite como en el VIP hay tutoría personalizada, y bien vídeos exclusivos, canal y grupo de Telegram, herramientas, un gestor de órdenes que te semi-automatiza la estrategia que estamos operando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que allí lo tenéis. Pues hemos dicho que tenemos que descartar esta entrada, y ahora vamos a ver si esta nueva entrada puede ser válida. Vamos a ver, mira, como la de antes no la hemos operado, la voy a poner en el punto en el que estaba. Estos niveles esos son los únicos que hacen cosas un poco raras, ¿eh? No sé por qué. Vale, vamos a ver si esta trampa que se está formando más micro es válida. Vemos que no. ¿Por qué? Porque supera el 150, por lo tanto tampoco se puede operar y no trazo el nivel. Entonces aquí también superaba, no lo he medido, pero también superaba el 150, ya lo he visto visualmente, pero si no lo veis, si no tenéis el ojo entrenado, ponéis siempre el FIBO. Y acaba de suceder una cosa, acaba de romper el último SAP, por lo tanto, la línea de tendencia ahora mismo sería el último bajo y el penúltimo. Hasta ahora no ha existido este bajo de aquí porque no había este movimiento, pero al superar esto ya se confirma, y se confirma otra cosa, que ya no hay dualidad. Por lo tanto, esta entrada que nos saltamos bajistas, o esta que medimos y no nos dio para entrar, ya a partir de ahora no se pueden tomar. Se ha confirmado el cambio de tendencia solamente al alza. Por lo tanto, a partir de este punto ya estamos únicamente alcistas. ¿Y qué hago? Pues trazo el nuevo SAP, la nueva secuencia de altos y bajos, que es esta de aquí. Esta es la nueva secuencia, y ahora, mientras no me rompe este SAP, pues voy buscando operaciones solo al alza. Es un poco más fácil cuando solo buscamos una dirección. Vamos a ver si aquí cumple. Pues no, vemos que ya toca el 33, cuando ya llega al 33 no la podemos operar. Entonces hay varios parámetros y hoy los estoy tocando rápido. Aquí tendríamos una entrada bajista que tampoco cumple, pero que hemos dicho que ya no estamos a bajistas. Si queréis tener la última línea de tendencia para tener clara que la dirección es alcista, pues la línea de tendencia, si va para arriba, es que estamos alcistas. Un truquito rápido para entenderlo. Aquí hay una trampa muy pequeña, pero podría ser válida. Vamos a medir y ahí vemos que sí, que cumple con todo, así que la vamos a tomar. Es muy pequeña, lógicamente ir a estos cuerpos no estaría bien, entonces tenemos que buscar un punto un poco más elevado. Esto es un tema de entreno y distancias. Lógicamente, si vamos a estos cuerpos, el doble de distancia de stop sería aquí, que es muy cerca. Ahora, al estar aquí a 280, pues
en esta zona podemos tener el stop y ya queda mucho más cómodo. Vamos a ver si nos respeta este punto y después el 50, siempre a cuerpos, ¿eh? Estos niveles de gestión, si os fijáis no hago nada mientras sean mechazos, solo son sustos las mechas. Para mí lo relevante son los cuerpos en la vela. Y ahí me va respetando, me sigue respetando y me acaba de dar el take profit. Una entrada pequeñita que si os fijáis en caso de que no la hubierais tomado, aquí daba una de más grande, mucho más clara, que es esta, pero lo correcto era ya estar en la anterior. ¿En qué situación estamos? Pues que justo esta vela, ya sé que hoy es un poco denso, vamos a apuntar porque operar y explicar los análisis de las secuencias de altos y bajos, lo que es la acción del precio, tiene su tela. Pues lo que acaba de suceder es que este era el SAP que teníamos, pero ahora se ha superado. Siempre cuando hay SAP trazamos un nivel abajo y arriba, y si supera uno o el otro ya tenemos una actualización de SAP. Como nos da este nuevo SAP, ya tenemos este nuevo. Por lo tanto, ahora el cambio de tendencia ya se actualizaría en este punto. De esa manera, la línea de tendencia ya sería esta de aquí, y el nivel de SAP, de secuencia de altos y bajos, es este otro de aquí. Hemos anotado ya, hemos tenido 2 TPs, si no se me hubiera escapado esto hubieran sido 3, pero bueno, es normal, y yo siempre lo digo a los alumnos, cuando están participando con todos los otros alumnos y tienen el control de la plataforma, pues cometen más errores, está más nervioso. Pues lo mismo sucede cuando yo estoy haciendo un directo, ¿no? Que voy explicando, voy haciendo el análisis, voy operando y quiero hacerlo con cierto ritmo para que no se vuelva pesada, ¿no? El directo, y entonces pues al ir un poco rápido sucede que a veces se cometen errores. Vale, aquí tenemos una entrada, supera entre el 105 y el 50 este nivel de aquí, y se puede tomar perfectamente al 2%, colocamos el take profit, que es el objetivo de beneficio. Si vamos a cuerpos será un pelín justo, yo iría a extremo, que es 4,50, y si queremos hacer el doble matemático, pues a 900, lo escribimos aquí, pulsamos y veis que se dibuja el stop loss, y es una compra. Como podéis ver, este sería el nivel de gestión, y por aquí el otro. Estos niveles, si hay un cuerpo cerrando por debajo del primero, muevo el take profit a empate para intentar salir sin pérdida, con empate, y si ya me supera esta zona de aquí abajo, cierro con una pérdida parcial. El stop es casi imposible, o sea, no es casi imposible, hay uno cada unos 50 operaciones, por lo tanto, puede suceder, pero es poco habitual, porque intentamos salir en empate si la cosa se pone fea, o con pérdida parcial. Vale, con todo esto ya desestimo la gestión en zona negativa y lo que hago es subir el stop loss a extremo. Ahora ya el 2% de riesgo que era hasta aquí, pues ya sería un 0,4%, una cosa así. Vamos a ver cómo evoluciona y mira, ahí tenemos la primera pérdida, pero es una pérdida pequeñita. Estábamos en 2.172, no, me equivoqué, 20.000 he puesto, 10.172, ahora sí. Ahora una pequeña reducción, pero mucho menor que lo que eran los take profits, ¿eh? Vale, aquí podría haber nueva trampa, y como podéis ver, está pillando entre el 105 y el 150, tiene fuerza, cumple con todo, estamos alcistas, y la podemos considerar como entrada válida, por lo tanto, entramos. Take profit, pues el take profit sería en los cuerpos, 4,49, pues también a 900 el stop, borro el Fibonacci y trazo nivel de gestión 1, gestión 2. Este segundo lo estoy poniendo a ojo, si ya realmente va aquí, la cuestión sería trazar un Fibo entre la entrada y el stop para ajustar milimétricamente, pero veis, no me había escapado de mucho, ¿eh? Vamos a ver. Mira, ahí nos dio take profit, y aparte de darnos take profit, apuntamos este take profit
actualizaremos análisis, veis cómo el gráfico va evolucionando. Aparte de darnos take profit, tenemos que empezar a controlar si nos supera el último SAP. De momento no, por lo tanto estaríamos en otro caso, que si alguien considera esto como SAP se está equivocando. El SAP último es este, y la LT sería la unión de los últimos dos SAPs, y el nivel de SAP que cambia la tendencia es aquí abajo. ¿De acuerdo? A ver, un poquito de chat. DJMax dice que en H4 la data es muy poca con el Forex Tester 4, versión demo. Cierto. O sea, si queréis trabajar en temporalidades altas es imprescindible acabar teniendo el Forex Tester. A ver, ¿qué más habéis dicho? Vale. Edit. Vale, me había quedado aquí, he tenido que subir un poco porque no encontraba dónde me había quedado en el chat. Y Editec dice, ¿llevas mucho tiempo con este broker? Sí, o sea, llevo muchos años con el RoboForex, que os vuelvo a dejar la cuenta demo de, por si antes no la habéis visto, del broker. Aquí podéis crear una demo en este broker y testear un poquito. Hay un vídeo tutorial y hay el link para crearla. Entonces, es un broker, primero, que no hace marketing. O sea, no te están llamando diciendo opera más, mete más lotes, tal, no incentivan. No es un broker con que sean pesados a nivel de marketing. Segundo, que tanto ingresar como pagar súper rápido. Hay 2 días a la semana que es sin comisiones. Puedes retirar el dinero, los beneficios, el primero y tercer martes de cada mes sin ninguna comisión. Y los spreads son muy bajos y realmente yo estoy muy contento de trabajar con ellos. Así que si queréis aprender, olvidaros de una cuenta real por ahora, centraros en una cuenta demo donde vais a practicar, y allí en este link que os he dejado en el chat y en pantalla, pues lo podéis practicar. Buenas, saludos a Raúl desde Cuba, también Jules Plan desde España, que dice que se suscribe y dio like, muchas gracias. Y Eric dicen que me recomiendas invertir $80. A ver, invertir $80 así como así, es que invertir se supone que es a largo plazo. Eso sería comprar un activo y dejarlo años allí, que vaya creciendo. Entonces, $80 es poco capital para abrir una cuenta de trading. Te recomendaría que siguieras ahorrando, aprendiendo, o si los inviertes sean en ti mismo, sea en formación, y que acabes teniendo un capital para invertir un poco mayor. Siempre el capital para invertir tiene que ser un capital que estéis dispuesto a perder, porque estos son inversiones a riesgo, no os olvidéis. A ver si hay algo más. Desde el SAP tiene 2 patas, puedo hacer backtesting en SP500. Borman dice si puede hacer backtest en el Forex, sí. Y DJMax que comenta, a ver, aquí que estoy yendo un poco rápido. No, lo del 400 del FIBO no le hagas caso, DJMax, no importa. Darío dice si dejar correr es bueno. A ver, tengo la operativa con más de un TP, en realidad con 2 TPs, donde saco media operación aquí y dejo correr la otra mitad haciendo trailing stop, marcándome en los SAPs, ¿no? Voy trazando el SAP, ahora tendría el stop loss aquí, si ya me marca un punto más alto, vamos a ver, mira, ahí me acaba, aquí sería punto de subir el stop loss aquí, en caso de haber entrado con 2 take profits. Lo podéis operar así, hay muchos alumnos que lo hacéis de este modo y os va bien. Yo tengo backtesteada ambas maneras, o sea, incluso hay alumnos que trabajáis con 3 TPs, a un tercio de operación cerráis en un punto, otro tercio y otro tercio, eso también se puede hacer. Este sería el último SAP, voy a borrar la LT, ya veis que estamos claramente alcistas, voy a borrar este punto, y el SAP está clarísimamente aquí, aquí, aquí y aquí,
como podéis ver, anoté, ¿no? Sí, 10.275, ya había anotado. Y bien, esta de aquí no es válida porque el único nivel que tenemos es aquí, donde hay este cambio de color, y supera el 150. Si ya nos vamos aquí abajo, no llega al 105, que son los niveles verdes, donde el precio tiene que dar la vuelta. Por lo tanto, no podemos entrar. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Esto sería bajista y no estamos a la baja, solo al alza. Así que continuamos. Aquí tenemos una entrada y justo está dándola en el SAP. ¿Qué sucede? Pues que si analizamos la fuerza nos podemos dar cuenta que sube en 3 movimientos y baja en más de 3. Por lo tanto, no tiene fuerza, pero hay un nivel que podría ser válido, que es este nivel de aquí. En este nivel de aquí, si cogemos el lápiz, veis que solo hace una pausa y este es el punto alto de la trampa. Y aquí el nivel. Y aquí sí que sería válida. Entonces, nos falta medir con el Fibonacci la pillada. Vemos que cumple y por lo tanto la podemos considerar. 2%. Take profit. En estos casos, en lugar de ir al cuerpo de extremo, pues como hace una estructura muy macro, me voy a este punto de aquí, que coincide en un nivel de varios cuerpos, y es un recorrido más que suficiente. Y al doble de distancia, el stop loss. Vamos a poner el nivel de gestión, y el segundo nivel de gestión sería por aquí. Nos acaba de romper SAP, o sea, ahora sí que nos ha roto SAP. ¿Eso qué significa? Que le damos esta oportunidad. ¿Por qué? Porque la rotura del SAP nos pone duales, alcistas y bajistas, en ambas direcciones. Por lo tanto, podemos entrar al alza o a la baja, hasta que se confirme. ¿Cuándo se confirma? Pues si ahora ya retrocede por debajo de este punto, que es el último nivel, ya veríamos solo bajista, o si supera nuevamente aquí marcando un nuevo SAP, dejamos la dualidad y estaríamos solo al alza. Vemos que rompe por abajo, primer caso donde tenemos una gestión negativa, quito este nivel de SAP porque ya se confirma el cambio, y ahora ¿qué intentamos? Intentamos salir en empate. Eso se hace bajando el take profit, que estamos perdiendo 70, y primero, mientras me supera por cuerpo este nivel, intento que salga en empate. Si ya me va a superar el segundo, entonces pues sería una pérdida parcial. Vamos a ver si nos deja salir. Mira, pues sí, salvados, no hemos perdido nada, se ha ido en zona negativa, pero la ventaja de darle holgura al stop, que es muy habitual en lo que es el trading ya más profesional, pero no en el trading retail, pues te permite que, como el precio no va de un punto a otro de golpes, sino que el 90 y tanto % de las veces va zigzagueando, pues aunque se nos ponga en contra, se salvó la operación. Por lo tanto, estamos en el punto que estábamos. En realidad hemos ganado 1 euro, porque el break-even siempre le doy algún pip para que cubra la comisión del broker. Y en este punto estamos ahora, que acaba de cambiar y confirmar. Os recuerdo que el nivel que borré de secuencia de altos y bajos era este de aquí, y por lo tanto ha roto y confirmado, y aunque ahora se vuelva a meter dentro no pasa nada, estamos solo a la baja ya, únicamente estamos pensando en bajistas. Y si medimos el SAP actual, la secuencia de altos y bajos es este y este 1, 2, que en realidad es 1, retroceso, 2. Podríais decir que son 3 movimientos, contando también el retroceso, ¿no? La pausa. Y el SAP, para el cambio de tendencia, sería en este punto. Por lo tanto, ahora estamos bajistas. Y esta entrada de aquí sería para entrar a la baja. Vamos a ver si cumple con todo. Vemos que sí que cumple. Ha estado bien ya encontrar una operación que se iba en contra, porque estábamos en una racha buena, sí que habíamos tenido una pequeña pérdida, pero una pérdida en extremo. Esta de aquí hemos vuelto a ganar y ahora hemos tenido un empate, que no es lo mismo empate que pérdida en extremo, porque el empate no hemos perdido nada. Vamos a ver
esta operación cómo va, take profit en los cuerpos, stop loss al doble de distancia. Muy bien. Trazo el nivel de gestión y el nivel de cerrar la operación, en caso de que se vaya en contra. Mira, aquí hemos tenido un TP muy rápido, no nos ha dado tiempo de gestionar y lo vamos a anotar, 10.392. Mirad cómo se va generando la data de lo que es la operativa. Sé que puede ser un poco denso, porque hoy estamos tocando muchos temas, pero justamente quería que vierais cómo se opera. Mira, acaba de superar por un pip el último SAP, por lo tanto podemos actualizar SAP, porque con un pip es suficiente, no le pedimos que cruce un porcentaje, no, con un pip este ya es el nuevo SAP. Por lo tanto, la línea de tendencia estaría entre los dos últimos niveles de SAP, que son estos dos. Y estamos bajistas y no podemos entrar al alza, porque ahora podríais decir, mira, aquí tenemos una entrada al alza. No, tenemos que pensar en la situación que estamos. Rompió una secuencia de altos y bajos y está la cosa a la baja. Por lo tanto, y ahora confirma nueva rotura más profunda, pero lo que no voy a hacer es pensar que el SAP está aquí. Todo esto es muy micro, ahora ya rompe de forma contundente y mantengo el SAP, porque si os fijáis, esto es un SAP muy micro. O sea, podemos englobarlo igual que aquí. No vimos esto, todo eso eran movimientos muy intermedios. Por lo tanto, confirma la rotura más fuerte y seguimos pensando en bajista. Y en este punto podríamos tener una nueva oportunidad. Y de hecho la tenemos. Si os fijáis, nueva entrada. Y bien, en este caso nos tocaría ir al extremo total. 4.52, más o menos por aquí el stop loss, al doble de distancia. ¿Por qué voy al extremo? Porque los cuerpos, si os fijáis, no me quedaría distancia, tendría el stop aquí pegadísimo. Y estamos bajistas, el SAP es el que tenemos trazado, no se tiene que actualizar, y vamos a trazar el nivel de gestión 1 y gestión 2, y vamos a ver cómo evoluciona. Vale, aquí nos toca mover el take profit a empate, porque estamos en pérdida, hemos entrado bajistas, y si supera este nivel ya nos tocará salir con pérdida. Voy a empezar a medir porque esto hace pinta de que puede que tengamos que cerrar por una gestión de pérdida. De momento nos está, ahí, respetando y ahora ya no, pues esto es media pérdida, un poquito más de media pérdida. Cerramos, mira, ha estado muy bien porque hemos encontrado de todo. Al final tenemos una probabilidad estadística en el largo plazo a nuestro favor, pero hemos encontrado pues prácticamente todos los escenarios posibles. Hemos tenido take profits, en realidad han sido 4, hemos tenido una pérdida en extremo, que ha sido una pérdida muy pequeña, un break-even y ahora una pérdida parcial, que ya son las pérdidas más contundentes, porque ya es un buen trozo de pérdida. De todos modos, hemos aumentado la cuenta en 7 operaciones un 2,6%, de 10.000 hemos ganado 269 euros. ¿Por qué? Porque el trading es esto. El trading no es hacer todo el rato TPs, sino que el trading va viendo pérdidas pequeñas, empates, pérdidas más grandes y al final un gráfico de beneficios es de este estilo. Y uno tiene que aprender a dominar sus emociones porque la pérdida forma parte del trading. Y hoy voy a quedarme con esta pérdida, o sea, lo dejamos en este punto. Pero, lógicamente, que acabemos con esta pérdida no significa que la cuenta haya acabado mal, o sea, hemos ganado. Hemos empezado con un balance de 10.000 y ahora estamos en 10.269 con solo 7 operaciones. No nos podemos quejar. Y aquí vemos lo que hemos ido operando. A ver, voy a dejar trazados los niveles de entrada, de las entradas que hemos ido tomando. Y podéis ver primer take profit, segundo take profit, en realidad es la entrada pequeña, no quiero borrar este nivel, queremos borrar a todos. Aquí una pérdida en extremo, un beneficio, cambiamos la tendencia, un break-even, un take profit y una pérdida parcial. Espero que os haya
gustado lo que es la acción del precio, pero operativa con acción del precio. Ha sido un poco complicado y sé que para los que estáis empezando pues puede ser un poco lioso ver ya todo en juego. Realmente es necesario que vayáis pasito a paso, que entendáis bien el SAP, que entendáis bien los análisis antes de entender una operativa y ya tomar operaciones, pero bien, lo he conjuntado todo. Xavier López dice si es válida en cualquier temporalidad. Sí, se puede trabajar en cualquier temporalidad. Vigila con las temporalidades muy bajas, porque si tienen spread alto no vas a ganar, y no es por culpa de la estrategia, sino porque el broker en una temporalidad baja, su mordisco de comisión es tan grande que con el pequeño recorrido que buscas no es suficiente para acabar teniendo esta probabilidad a tu favor a largo plazo, que es lo que buscamos aquí, ¿no? Bien, espero que os haya gustado este directo. Si es así, dadle a me gusta y también no os olvidéis de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los contenidos que voy grabando. Y también, si os hacéis miembros del canal, me dais una ayudita y tendréis un vídeo extra cada semana. No os olvidéis tampoco de visitar la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.